Este es el pueblo de mi niñez, Cervantes de Alvarado, el pueblo donde vivía mi mamá, esa señora que va caminando ahí, el pueblo donde vivían mis abuelos Joaquín Chaverri y Sarita Ramírez, el pueblo donde yo pasaba la Semana Santa, la Navidad, los 3 meses de vacaciones, cuando yo era un niño. Aunque yo crecí en San Isidro del General, Pérez Celedón y después en Guásimo, en Siquirres y en Guápiles, la niñez se quedó en este pueblo. Este es el pueblo donde yo tuve las grandes lecciones de valores de mi vida. Este es el pueblo donde yo ubico todas las novelas. Cuando yo leo una novela, siempre me imagino esa novela de Vargas Llosa o de García Márquez en Cervantes. La única manera de que no me la imagine en Cervantes es que la novela transcurra en una jungla o que caiga nieve. De lo contrario, va a caber en este pueblo. Y este es el tercer templo de Cervantes de Alvarado. Investigando para mis libros de iglesias, donde aparece un artículo sobre este templo y sobre esta parroquia, me di cuenta, por ejemplo, que 4 obispos de nuestro país fueron curapárrocos siendo jóvenes sacerdotes en Cervantes de Alvarado. Vamos a decir que todo empezó el 12 de marzo de 1868, cuando el padre Víctor Ortiz bendijo la primera ermita que hubo en Cervantes. Ha habido una ermita y luego 3 templos. El padre Méndez, los jesuitas, los dominicos y los capuchinos atendían esta ermita. Vea qué interesante. Los jesuitas fueron los que inculcaron la devoción de San Francisco Javier, que así se nombró la ermita. Desde 1908 Cervantes se convirtió en filial de Pacayas, que es la cabecera del cantón Alvarado. Vea qué interesante, el padre Juan de Dios Trejos Picado fue sacerdote aquí, luego fue obispo. También fue sacerdote aquí el padre Rubén Odio Herrera, que después fue arzobispo de San José, hermano de una figura fundamental del solidarismo costarricense, don Víctor Odio Herrera. También es fundamental decir que Monseñor Alfonso Coto Monje, obispo de Limón, fue sacerdote en los años 40 en esta parroquia. Y de la misma manera en los años 50 lo fue Ignacio Trejos Picado, luego obispo de San Isidro del General. Muy interesante porque Víctor Hugo Brenes Leiva fue párroco de 1968 a 1971 y ha sido un sacerdote muy interesante de esta comunidad. Cuando San Rafael de Oriamuno se convirtió en parroquia, llegó como primer sacerdote José de Jesús Méndez y fue él quien impulsó el que Cervantes de Alvarado se convirtiera en parroquia. Muy interesante porque la primera ermita fue de madera, que ocurre muchísimo en muchos templos, en la historia de muchas parroquias en nuestro país. El sacerdote Méndez de Oriamuno pide que se explique qué es lo que hay en la ermita, y hay un documento histórico que dice que había 13 jarras de china, 36 candeleros de pared, 2 ciriales, una cruz alta de plata, un incensario de plata americana, un paño de mano, 3 cristales de uso de agua, un crucifijo pequeño, lingeros con platillos de plata, 4 manteles de altar, 7 paños de altar, 53 cubiertos de altar, un frontal, 2 albas y una sotana negra. Eso es lo que había cuando empezó la historia parroquial de Cervantes de Alvarado. El primer templo de madera, el segundo templo de concreto. Ese segundo templo se llevó adelante entre 1978 y 1980 bajo la guía del padre Gerardo Sanabria. Luego, bajo la guía de él, también se empezó a demoler. Y el tercer templo, que es este templo que usted está observando, duró casi 10 años en construcción, bajo la dirección del padre Luis Diego Sáenz. Me encanta esta historia porque es una historia en la que yo crezco y vivo. El padre Gerardo Sanabria era sacerdote cuando yo era un niño y luego el padre Luis Diego Sáenz también. Y fue el padre Federico Puente, de origen español, quien pudo terminar el templo, la remodelación de este templo precioso, de mi amado pueblo
de Cervantes, donde vive mi corazón. Una vez al año, este país tan chiquitito, que apenas se ve en el mapamundi, que apenas se nota en el globo terráqueo, que tiene más diversidad de pájaros que cualquier otro país del planeta, que tiene el sitio con mayor intensidad biológica del mundo, se convierte también en la capital de la fe mariana y católica del planeta. Una vez al año, Dios tiene que dejar todo lo que está haciendo, bloquear su agenda, cerrar todas las oficinas del cielo y venirse a la tierra. Venir directamente a este país chiquitito y especial, a celebrar con nosotros a su madre. El mismísimo Dios se conmueve de que la mitad de la población de un pequeño país camine desde todos los rincones de la patria para agasajar, alabar, venerar a su madre. María, la Madre de Dios, negrita, parecida a nuestros indígenas pardos de Cartago, recibe a todo el país que viene caminando. Caminan ricos y pobres, grandes y pequeños, de todos los rincones del país. Costa Rica está bendecida, protegida por la Virgen. De todo nos cura y nos protege Dios por nuestro gran amor por su madre. Una vez al año Costa Rica es la capital del mundo, la capital de la fe católica, la capital de los marianos. Pocas manifestaciones en el mundo son tan bellas como esta en el ámbito católico. La romería Cartago es única en su estilo en todo el planeta. Le imprimimos la cultura, la identidad, el fervor de Costa Rica. La romería es una gran fiesta y una gran bendición de mi país. Gracias, negrita, gracias, Virgencita de los Ángeles, por haber venido a Costa Rica, por hacer de esta tu casa, por traernos a Dios todos los años y convertirnos en la capital del mundo. Costa Rica se pone de pie por la negrita. Cuando uno va a caminar en la romería, se encuentra un mar de gente, un río de personas, una energía especial, indescriptible. Hasta Dios se asombra de lo que es capaz esta pequeña pero grande, grande, grande Costa Rica. Todas las mañanas Dios se inventa de nuevo en el planeta Tierra. El planeta Tierra es un sitio pequeño para Dios, pero es el lugar de sus grandes acontecimientos. Lo tiene como campo de experimentación, lo tiene como espacio lúdico. Hay una explosión de luz que Dios propicia cada mañana. Todas las mañanas Dios se levanta con ganas de inventar los colores. Dios mete las manos al mar, las agita y luego las seca al viento. Con sus dedos Dios va dibujando, va pintando un discurso de colores. En cada flor hay una nueva erupción de Dios. La tierra se estremece con el surgimiento de cada flor. Yo no creo en un Dios que regaña y que reprende. No puedo creer en un Dios que castiga. Creo en un Dios que comparte, que convive, que celebra, que nos regala cada mañana y cada tarde esta fiesta de colores. Dios nace todos los días con el agua. A veces el viento lo hace nacer en un amarillo. A veces Dios no sabe si es mar o es lluvia, pero siempre se sabe flor abierta, novia del sol. Dios es tan grande, tan grande, tan grande que se viste de pequeño. Basta con ver las flores y las mariposas para celebrar la grandeza de Dios como artista. Convierte las flores en mariposas y las mariposas en flores.
Las flores son mariposas petrificadas. Las mariposas son flores que vuelan. Es tan grande, tan grande, tan grande Dios, que se mira en cualquier flor, que se recrea en cualquier mariposa, que se cosecha a sí mismo en cualquier paisaje. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la Casa de Formación de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, que es un instituto clerical de derecho pontificio. Antes la Iglesia Católica tenía órdenes, las más antiguas son órdenes. Y del 1900 para acá, pues hay institutos, unos son aprobados por el Papa y otros son aprobados por algún obispo. En el país tenemos algunos institutos que nacieron en el país. El sacerdote Víctor Hugo Machorro es el director de la Casa de Formación de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad para América Latina y el Caribe, o de habla hispana, más Haití. Sí. Y bueno, también me gusta mucho el hecho de que él fue cura párroco de Puerto Jiménez, en Golfito, que es uno de los sitios más alejados del país y una de las parroquias más alejadas. Gracias por recibirme, muy amable. Esta es su casa, Muchas de usted gracias. y de todos ustedes. Muchas Bienvenidos. gracias. Muchas gracias. Padre, usted es mexicano, bueno, cuénteme un poco de su niñez, dónde nació, dónde creció, un poco de su vida, antes de ser sacerdote, por favor. Ok. Mi nombre es Víctor Hugo Machorro Reynoso, soy originario de la, pues, hoy Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal. Nací allá en el año de 1970. Primeramente Dios, voy a cumplir 50 años, casi medio siglo ya. Sí. Entonces, mi infancia la pasé en un mercado, así como en el mercado central de aquí. ¿En un mercado? Sí, porque mis papás son comerciantes, bueno, eran comerciantes. En aquel entonces había un mercado muy grande y todavía existe, en una colonia o barrio popular llamado 20 de noviembre, cerca del centro de la Ciudad de México. Ahí mis papás tenían dos locales, el 454 y el 455, como se verá, y todavía había más locales, era un lugar muy grande. Ahí pasó mi niñez, realmente en medio de los locales, de las frutas, de las verduras, de la gente que iba a comprar. Y pues mi infancia fue muy linda en ese sentido. Siempre muy chineado por mis padres, por los compañeros locatarios. Esa palabra chineado usted la aprendió aquí, ¿verdad? Los Claro, mexicanos sí. no dicen chineado. No, consentido. 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 Iba a decirle mimado, pero Sí, tampoco es mimado, es consentido. Sí. Sí. Y ahí estuve, mi papá me enseñó el negocio, lo acompañaba a él a comprar las frutas, porque él se dedicaba más a la venta de frutas de temporada. Y desde pequeño yo recuerdo que visitaba la antigua Merced, donde anteriormente era uno de los mercados populares de las calles, donde se vendía y se comercializaba todo. Ya posteriormente surgiría el que es hoy en día uno de los mercados más grandes de América, que es la Central de Abastos, pero ya sería posteriormente. Sí. Usted entonces
creció en esa, la ciudad, una de las 2 o 3 ciudades más grandes del mundo. Sí, así. Siempre muy católico. Mi familia sí siempre ha sido muy católica. Mi abuelita, sobre todo la abuelita materna, influyó en mí de gran manera. Claro, también la otra, pero de manera diferente. Mi abuelita materna, llamada Apolonia Rosa Merino, ella era rezandera. Le gustaba mucho ir a rezar y mucha gente la ocupaba para que fuera a rezarle a sus difuntos en las novenas, ayudar a la gente a bien morir y sobre todo en las posadas. Eso me influyó mucho también desde niño. Yo también, desde que tengo memoria, será unos 5 o 6 años, ya la acompañaba a algunos rezos. Y sobre todo, imagínese el niño que va en las posadas, no sé si conoce un poco las posadas en México, y más en aquellos años, donde se hacía el rezo, la letanía, la peregrinación, pero al mismo tiempo daban un bocadito, ¿verdad? Como Sí, 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 aquí sí, se sí. dice. Aquí, por ejemplo, les llaman rezos del niño. Son Sí, una forma de posada. sí, digámoslo así. Sí. Pero entonces eso se hacía desde el día 16 hasta el día 24 De diciembre. de diciembre. Y entonces mi abuelita nos llevaba, y yo la acompañaba. Entonces me daban mi refrigerio y ella me pasaba el suyo. Entonces, aparte de la piñata que se rompía. Y para un niño, más allá del rezo, pues también está en cierto punto el interés, digamos, de aquí, del confite, Sí. del dulce, de toda esa alegría que es celebrar el nacimiento de Jesús o esperar ese nacimiento. Entonces, ella fue una influencia muy grande en mi vida, además de que vivió por varios años en nuestra casa. Entonces, el sentarse ahí a su lado en la cama y ponerse a rezar el rosario y recibir 2, 3 pellizcos, porque uno de niño pues no está como muy acostumbrado a ello, pero ella, una mujer de carácter firme, pues aun con esa firmeza y diría uno con esa dureza, me ayudó a ser quien hoy soy. Entonces me siento bendecido y agradecido. Mi mamá, por otro lado, junto con mis tías, fue catequista, pertenece a la adoración nocturna mexicana. También le encanta pues ayudar a la gente en lo que pueda. Mi papá, aunque no era tan religioso, pero ya en las últimas etapas de su vida y sobre todo ya cuando yo me incorporé al seminario, por allá del 2008, no, perdón, 98. 98, 98, ya se incorporó él más a la iglesia, llegó a ser parte del consejo económico de mi parroquia y ayudar, entre otras ¿Y cosas. cómo se llama su parroquia? Mi parroquia está dedicada a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. La fiesta es el 28 de octubre y es una gran celebración. Debo que decirle que es un barrio marginal, un barrio considerado rojo, pero bendito sea Dios, ese barrio marginal, ese barrio rojo, tiene mucha, mucha gente buena. Mucha gente que ha dado, que se dedica pues a limpiar casas, a los diferentes oficios de obreros, ha dado médicos, enfermeras, religiosas y aún sacerdotes. De sacerdotes somos como unos 7 los que hemos salido de ese barrio marginal
rojo que mucha gente tiene miedo a entrar. Estamos con el sacerdote Víctor Hugo Machorro. Él es el director de la Casa de Formación de los Siervos Trinitarios, Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, que tienen la Casa de Formación para América Latina y el Caribe de habla hispana en nuestro país. Y el único sacerdote costarricense que es siervo misionero de la Santísima Trinidad, don Edgar, el padre Edgar Solano Bruno, es además director de Radio María. Nosotros estamos integrándonos ahora oficialmente, gracias a Dios, a la Divina Providencia, a la Virgen Santísima, a la Santísima Trinidad, nos estamos integrando a Radio María, donde vamos a tener una serie de programas y de cortos sobre templos católicos de nuestro país y del mundo. Vamos a tener una segunda parte de esta entrevista. María responde a un designio divino. María es la esposa de la Iglesia Católica. María es el complemento de la Santa Eucaristía. El misterio de la Santa Eucaristía es un elemento fundamental de nuestra fe católica. El misterio de la Eucaristía marca nuestra fe católica. Compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, también compartimos la sangre y el cuerpo de su madre. Jesús es Hijo de Dios en nuestra fe católica y cristiana. La mitad de sus genes son de María, y la otra mitad provienen del Creador del universo. ¿Cómo no considerar sagrada a María? María también comparte su vida, su existencia, su asombro con nosotros desde la Santa Eucaristía. Al compartir la sangre y el cuerpo de Jesús, compartimos la sangre y la carne de su madre, partida en dos por el dolor de ver a su Hijo en la cruz, fortalecida por saber de su resurrección, de su triunfo sobre la muerte. Jesús fue concebido y creció en el vientre sagrado de su madre. Su madre es el otro ser humano que nunca podrá ser desprendido del misterio nuestro de la fe, de ese hombre Dios, de ese Dios hombre que es nuestro Señor Jesús. María responde a un designio divino. Es el ser humano escogido por Dios. Es la mujer llamada por Dios para cumplir su destino humano, su misión suprema. Este es el pueblo de Atenas. Se dice que tiene este pueblo el mejor clima del mundo, Atenas. Tiene una iglesia diferente, tiene un jardín, la iglesia, que me parece un jardín muy bonito. Es una iglesia cuidada, el clima le ayuda mucho a Atenas, sin la menor duda. Y me parece que otro elemento fundamental de Atenas es que el tiempo no pasa por el pueblo, hay una cantidad de edificaciones que ahí están. Esta parroquia nació en 1892, cuando el primer arzobispo de San José, Bernardo Augusto Til, atendió al padre Ricardo Rodríguez y le pidió que fuera a trabajar a Atenas. El padre Rodríguez hizo una labor encomiable en la región. El padre Rodríguez nació el 11 de agosto de 1868 en Santo Domingo de Heredia. Fue una figura fundamental en la comunidad de Atenas. Así nació esta parroquia. Las parroquias de Occidente, San Ramón, Sarchí, Palmares, Naranjo, Atenas, se cuidan mucho en su interior. Si a mí me dicen que escoja una provincia que tiene las iglesias más bonitas por dentro, sin duda que esa provincia es Alajuela. Y este es uno de los casos. Ese templo es lindo por fuera, pero sobre todo es lindísimo por dentro.